Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el lugar donde desentrañamos los misterios y las historias detrás de vuestros ídolos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado muchísimo revuelo y especulación, una historia que ha cautivado a millones de corazones en todo el mundo, el supuesto secreto entre Can Yaman y Demet Özdemir. Si han oído bien, vamos a hablar de la verdad que, según algunos, están ocultando. ¿Será una relación secreta? ¿Un proyecto profesional desconocido? ¿O quizás algo completamente distinto? Prepárense porque hoy vamos a intentar arrojar luz sobre este enigma que rodea a dos de los actores más carismáticos y exitosos de la televisión turca. Y antes de que nos adentremos de lleno en este fascinante tema, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Es muy fácil, solo tienen que darle al botón de suscribir y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Así que, dicho esto, empezamos. Can Yaman y Demet Özdemir, nombres que evocan pasión, talento y una química innegable en pantalla. Desde que compartieron protagonismo en la exitosa serie Erkenci Kuş, su conexión traspasó la pantalla y se instaló en la imaginación de los fans. La química entre ellos era tan palpable, tan real, que era imposible no especular. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactuaban, todo alimentaba la fantasía de una relación que iba más allá de la amistad o la camaradería profesional. Y es precisamente esa chispa, ese algo que nos hacía creer que había algo más, lo que ha dado pie a innumerables rumores y teorías sobre un supuesto secreto que ambos estarían guardando celosamente. Al principio, como suele ocurrir en estos casos, todo eran cábalas. Los fans, encantados con la pareja que formaban en la ficción, soñaban con verlos juntos en la vida real. Cada fotografía juntos, cada me gusta en redes sociales, cada comentario compartido era analizado con lupa, buscando una señal, una pista que confirmara sus esperanzas. Y es que, seamos sinceros, la publicidad que generaron juntos fue monumental. Su fama explotó a nivel internacional y para muchos su relación, real o no, era parte fundamental de ese éxito. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías y esperanzas, donde cada interacción era escrutada al milímetro. Se crearon incontables foros, grupos de fans y vídeos dedicados a analizar cada detalle de su posible vínculo. Pero el tiempo pasó, y aunque mantuvieron una relación cordial y de respeto, las aparatosas confirmaciones de una relación sentimental nunca llegaron. De hecho, ambos rehicieron sus vidas, y sus caminos profesionales los llevaron por derroteros distintos. Can Yaman ha estado inmerso en proyectos internacionales, filmando en Italia, ganando reconocimiento en otros mercados. Su participación en producciones italianas le ha permitido explorar nuevas facetas de su carrera y conectar con un público diferente, consolidando su imagen como un actor versátil y de proyección global. Demet Özdemir, por su parte, ha seguido consolidando su carrera en Turquía con papeles importantes y muy aplaudidos. Ha demostrado su talento en dramas y comedias, reafirmando su estatus como una de las actrices más solicitadas y respetadas de su país. Sin embargo, el eco de aquella química sigue resonando, y las preguntas sobre qué hubiera pasado, o si aún hay algo, persisten en el imaginario colectivo. La nostalgia por la pareja que formaron en Erkenci Kuş es palpable, y muchos fans anhelan revivir esa magia. Ahora, ¿qué nos referimos exactamente cuando hablamos del secreto que podrían estar ocultando? Las teorías son variadas y, en muchos casos, un tanto fantásticas. Una de las más populares, como ya mencioné, es la de una relación secreta que nunca se confirmó oficialmente. Se dice que quizás para proteger sus carreras, para evitar la presión mediática o por razones personales, decidieron mantener su idilio en la más estricta privacidad. Imaginen ustedes, una pareja de actores jóvenes en la cima de su éxito, viviendo un romance que preferían resguardar del ojo público. Sería una historia digna de una telenovela, ¿verdad? Y es que incluso hoy, después de tanto tiempo, algunos detalles, algunas anécdotas que ambos han compartido, o que sus allegados han insinuado, alimentan esta creencia. Pequeños comentarios sobre lo bien que se entendían, sobre la confianza que se tenían, sobre la comodidad que sentían juntos, todo suma para aquellos que quieren creer. Se especula con encuentros furtivos, mensajes codificados y un código de silencio férreo para mantener su supuesto romance alejado de los focos. Esta teoría se ve reforzada por el hecho de que en ocasiones, sus apariciones públicas o sus declaraciones, aunque cordiales, carecían de la efusividad que algunos esperaban si hubieran sido pareja en secreto. Otra vertiente del supuesto secreto apunta a un proyecto profesional que aún no ha salido a la luz.
Quizás una película, una serie ambiciosa, una colaboración artística que han estado gestando en secreto y que esperan lanzar en el momento oportuno. Piensen en la expectación que generaría una reunión de Erkencicus, pero esta vez en un proyecto totalmente nuevo con ellos como protagonistas. Sería un bombazo mediático sin duda. Y no es descabellado pensar que, dada la excelente relación profesional que siempre han mantenido, podrían estar considerando volver a trabajar juntos. Ambos son profesionales consumados, y si encontraran el proyecto perfecto, ¿quién sabe? Podrían estar planeando algo grande en las sombras. Imaginemos un thriller psicológico, un drama intenso o incluso una comedia romántica con un giro inesperado, todo ello orquestado para sorprender al público. La discreción que rodea este tipo de proyectos puede ser interpretada como un intento de mantener el factor sorpresa y asegurar un lanzamiento exitoso, sin la interferencia de la especulación previa. Pero no todo es romance o proyectos laborales. También existe la posibilidad de que el secreto sea algo más personal, algo que simplemente no les interesa compartir con el público. A veces olvidamos que detrás de las cámaras, los actores son personas con sus propias vidas, sus propias decisiones y sus propios motivos. Quizás el secreto sea simplemente el hecho de que, a pesar de la increíble conexión que tuvieron, decidieron que lo mejor para ambos era seguir caminos separados y que su amistad, aunque fuerte, no evolucionó a algo más, o que las circunstancias no eran las adecuadas. Y ese es un secreto perfectamente lícito y comprensible. La presión de las redes sociales y la constante atención mediática pueden ser abrumadoras, y muchos famosos optan por mantener su vida privada lo más alejada posible de los focos. En este sentido, su silencio podría ser simplemente una estrategia de autoconservación y protección de su bienestar personal. Lo fascinante de todo esto es cómo la imaginación colectiva construye narrativas. Los fans, al verse tan cautivados por su química, proyectaron sus propios deseos y fantasías. Can Yaman y Demet Özdemir se convirtieron en la pareja perfecta, y cualquier cosa que se saliera de esa imagen idealizada era vista como una desviación, como un secreto que había que desvelar. Y es que en el mundo del entretenimiento, especialmente cuando hablamos de actores tan carismáticos, la línea entre la ficción y la realidad a menudo se difumina. La industria del espectáculo se nutre de estas historias, de estos "¿qué pasaría si?", que mantienen al público enganchado y expectante. Analicemos algunos de los elementos que más han alimentado estas teorías. Durante el rodaje de Erkencicus, hubo innumerables anécdotas de su complicidad. Se les veía riendo, jugando, mostrándose un cariño mutuo que muchos interpretaron como algo más que amistad. Las redes sociales se inundaron de fan edits y montajes que magnificaban esa conexión. Desde compartir momentos de descanso en el set hasta aparecer juntos en eventos promocionales, cada instante era capturado y analizado. Tras el fin de la serie, siguieron demostrando un gran aprecio el uno por el otro, felicitándose en sus cumpleaños, comentando sus publicaciones. Estos gestos, aunque pueden ser simplemente muestras de una buena relación profesional y amistad, fueron interpretados por muchos como sutiles guiños, como pequeñas pistas de que la historia continuaba en secreto. Por ejemplo, un comentario de Can Yaman sobre la fortaleza de Demet Özdemir en un momento difícil, o un "me gusta" de Demet a una foto de Can, se convertían en motivo de intensos debates entre los seguidores. Por otro lado, la forma en que ambos han manejado la presión mediática también ha sido clave. Han sido muy discretos sobre sus vidas privadas, evitando dar detalles explícitos sobre sus relaciones sentimentales pasadas o presentes. Esta reserva, lejos de apagar los rumores, les dio más combustible. Cuando una persona protege su privacidad, es natural que los demás intenten averiguar qué es lo que tanto cuidan. Y en el caso de Can y Demet, la especulación sobre su posible relación secreta se convirtió en un tema recurrente, casi un mito urbano del mundo del espectáculo turco. Han aprendido a navegar en un mar de especulaciones, ofreciendo respuestas escuetas o evadiendo preguntas directas, lo que solo ha avivado aún más la llama de la curiosidad. Es importante recordar que la información que circula en Internet y en los medios a menudo se basa en suposiciones, en filtraciones no confirmadas o en la interpretación de hechos aislados. Los propios actores rara vez confirman o desmienten explícitamente este tipo de rumores, prefiriendo a menudo dejar que hablen sus carreras y su trabajo. Y quizás esa sea precisamente la estrategia, dejar que la magia de la especulación y la imaginación del público hagan el resto. En la era digital, donde la información viaja a la velocidad de la luz, el silencio puede ser tan elocuente como una declaración.
La falta de desmentidos rotundos permite que las teorías prosperen y que el interés se mantenga vivo, beneficiando indirectamente su popularidad. Podríamos decir que el verdadero secreto de Kanyaman y de Metozdemir no es necesariamente una relación oculta o un proyecto secreto, sino la increíble capacidad que tuvieron para crear una química tan poderosa en pantalla que cautivó a millones de espectadores. Su conexión fue tan auténtica, tan conmovedora, que trascendió la pantalla y se instaló en nuestros corazones. Y quizás esa es la magia que ellos, de una forma u otra, nos regalaron. Una chispa que sigue viva en la memoria de sus fans, y que alimenta la esperanza de verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en nuevos proyectos que nos dejen sin aliento. La forma en que lograron transmitir la profundidad de los sentimientos de sus personajes, la intensidad de sus miradas y la naturalidad de sus interacciones, es algo que pocos actores consiguen. Esa empatía que generaron con el público es el verdadero tesoro de su colaboración. Lo cierto es que independientemente de si hay o no un secreto, la admiración que sentimos por Kanyaman y de Metozdemir como profesionales es indiscutible. Han logrado hacerse un nombre a nivel internacional, y eso es algo que merece todo nuestro respeto. Han demostrado su talento, su dedicación y su carisma, y eso es lo que realmente importa. Su trayectoria individual es un testimonio de su arduo trabajo y su pasión por la actuación. Ambos han superado desafíos, han aprendido de sus experiencias y han crecido como artistas, dejando una marca imborrable en la industria. Así que, en resumen, hemos explorado las diversas teorías sobre el supuesto secreto que rodea a Kanyaman y de Metozdemir. Desde una relación romántica secreta, pasando por un proyecto profesional aún por revelar, hasta la simple protección de su privacidad. Lo que queda claro es que su química y su conexión dejaron una huella imborrable en la audiencia, alimentando la imaginación y generando un interés que perdura hasta hoy. La conversación sobre su posible vínculo secreto o futuro proyecto colaborativo demuestra el impacto duradero que tuvieron en el corazón de sus seguidores y en el panorama del entretenimiento. Su legado como pareja en pantalla y como profesionales individuales continúa generando debate y manteniendo viva la llama de la expectación. Y ahora, queridos amigos, queremos saber vuestra opinión. ¿Creéis que hay un secreto detrás de todo esto? ¿Qué teoría os parece más plausible? Déjenos vuestros comentarios abajo, nos encanta leer vuestras ideas y vuestras reflexiones. ¿Piensan que fue una relación secreta que nunca se llegó a confirmar? ¿O tal vez un proyecto ambicioso que aún está por desvelarse? ¿O simplemente son dos profesionales que se guardan respeto y cariño? La caja de comentarios está abierta para que compartan sus teorías más locas y sus argumentos más sólidos. Si les ha gustado este vídeo y les ha parecido intrigante, no olviden darle un gran me gusta. Vuestro apoyo nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con vuestros amigos y familiares para que todos podamos debatir sobre este apasionante tema y desatar una ola de especulaciones y opiniones. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Únanse a nuestra comunidad y activen la campanita para no perderse nada. Recibirán notificaciones de todos nuestros próximos vídeos, y serán los primeros en enterarse de los últimos misterios del mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo viaje de descubrimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.